Baha'i Dashache, Ado Nakai Dashanella, Bidas Ite Nasha, Ado Tucson de Kesh, Akut Ego Dene Esplanishle. Hello and good evening to our Confluence Center community who are either joining us either on Zoom or Facebook Live. My name is Yadira Caballero, and I am the Senior Program Coordinator here at the Confluence Center. I have just greeted you all in my Navajo language by properly providing my clans. I belong to the Reed People clan and born for the Mexican. On behalf of the Confluence Center for Creative Inquiry at the University of Arizona, we welcome you all to our third Frontidades lecture series for the fall semester. As we live in a current moment of transition, we have to continue to understand and listen of the long-standing history and stories that has brought you to reside on the land. The land is part of who we are. It is part of our past, our current, and our future. We should carry the respectfulness of the people who have been here thousands of generations and will continue for generations to come. If we could take the moment to acknowledge the University of Arizona and the city of Tucson is located on the native homelands of the Tohono O'odham Nation and the lands of the Pascua Yaqui tribe. They are the ones whose care and keeping of these lands allows us to be here today. Whether you are joining us here in Tucson, in the surrounding area of the Salt River Valley, including the Akamo O'odham, Pima, and Peeposh Maricopa Indian communities, or in other areas of place in relation to the original people of the land, it is imperative that we continue to carry these reflections where you currently reside, and we need to build our mindfulness of our present participation. Now, transitioning to housekeeping updates, after the presentation, we will open it up for Q&A, but feel free to address questions at any time in the Q&A box located at the bottom of the screen or in the comment box on Facebook Live. We will try our best to get them answered at the end of the presentation. Lastly, you will find in the chat box a 2-question poll. If you could please respond, it would be greatly appreciated. All right, so now I would like to introduce you to Javier Durand, who is the director of the Confluence Center for Creative Inquiry and professor of Latin American and Border Studies, who will provide some announcements and introductions. Thank you. Javier, you're muted. Hi, Javier, I think you're muted. My apologies. Sorry. Thank you, Yadira. Thank you, Angela. Welcome, everyone. Bienvenidos a todos to our second Fronteridades lecture series with Professor Maria Socorro Tahuenca. It's an honor to have her here with us today. As the pandemic continues to impact the world, it is important to recognize how our communities continue to grapple with its consequences, and while stories of survival and resilience permeate our imaginaries, the deep and lasting effects of this destruction continue to affect us all. I ask you all to pause and reflect on this struggle by observing a short moment of silence to acknowledge those who have left us. Thank you. Also, our thanks to the Andrew W. Mellon Foundation for their support for this program, and our acknowledgement and gratitude to our translators today, Ron and Isabel, and to NCI for providing this service today. And my sincere thanks to the Confluence Center team, which makes all of this possible. Angela Martinez, Jasmine Vasquez, Yadira Caballero,
Cristian Rubalcaba, Valeria Tapia, and Ruth Batia. Professor Tabuenca will speak in Spanish. If you need English translation, please check the button at the bottom of your screen for that option that you have. I also want to remind people that we'll have a final show and tell event on December the 8th. This is going to be an in-person show and tell at the Mercado San Agustin Annex on December the 8th. And there's going to be a link here for you to register. So we look forward to seeing you there in a few days. Also, another reminder is that tomorrow we will have a follow-up conversation with Professor Tabuenca and Professor Norma Cantu, our first Fronteridades lecture speaker. There's no need to register, just use the same link for this event. And finally, I'm very honored to introduce our moderator today, Romy Ceron, who is a PhD candidate in Hispanic Literatures and Cultures in the Department of Spanish and Portuguese here at the University of Arizona. She graduated with a degree in Latin American Literature at the Universidad Autónoma de Yucatán. And she also completed a master's degree in Hispanic Literature at the University of Texas in El Paso, where she also had the opportunity to work as editorial assistant for the Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. She's the founder of the Literary Cultural Studies Working Group in the Department of Spanish and Portuguese, and she currently works as senior assistant editor at the Arizona Journal of Hispanic and Cultural Studies. Muchas gracias, Romy. Thank you so much for joining us today. And Romy would welcome and introduce Professor Socorro Tabuenca for us today. Thank you. Adelante. Muchas gracias a profesor Durán por la invitación. Bueno, voy a presentar a la profesora Tabuenca. Tengo el honor de conocerla cuando estudié la maestría, así que agradezco mucho el poder participar en este evento. Bueno, la doctora María Socorro Tabuenca es profesora de español y expresidenta del Departamento de Idiomas y Lingüística de la Universidad de Texas en El Paso. Es autora de Mujeres y Fronteras, una perspectiva de género, y coautora de Mujeres Fronterizas, escribiendo desde la frontera, con Debra Castillo. También es coeditora de Bordeando la Violencia contra las Mujeres en la Frontera Norte de México, con Julia Monarres Fragoso, y Camelia La Tejana y otras mujeres de la narcocultura, con Juan Carlos Ramírez Pimienta. Sus publicaciones incluyen artículos y capítulos de libros en revistas y editoriales nacionales e internacionales sobre escritoras mexicanas fronterizas, teorías y discursos de las fronteras, cine y literatura chicana, representaciones del feminicidio de Juárez y representaciones de mujeres en producciones narcoculturales. Actualmente trabaja en 2 libros sobre escritoras del norte de México y sobre el feminicidio en la región Juárez en producciones culturales. I would like to add that during my master's degree at UTEP, I was able to work with Professor Tabuenca, and she was also my teacher. It is a privilege for me to be here as a moderator. I give the floor to Professor Tabuenca. Muchas gracias, Romy. Un placer y un honor que me hayas presentado. I would like to thank you, to thank the Confluence for Creative Inquiry, the Mellon Foundation, Jasmine Vázquez, Yadira Caballero, Ángela María Martínez, Cristian Rubalcaba, Folian Silvestri, Ron, and Isabel, and of course, mi compañero fronterólogo y webmind, Javier Durán. Agradezco la invitación para este seminario de lecturas y esta tarde estaré hablando sobre las fronteras físicas y metafóricas del cruce cotidiano al académico. Les voy a pedir que me disculpen si acaso cometo algunos errores de dedo. Voy a poner un PowerPoint, pero no soy muy diestra en la tecnología, entonces probablemente en algún momento dado a lo mejor
me detenga, porque mis ojos y mi dedo no pueden estar coordinados. Y comienzo con 2 epígrafes, uno de Ricardo Aguilar, que un día que discutíamos sobre la frontera me dijo: la frontera soy yo. El segundo epígrafe es de Juan Gómez Quiñones y dice: neither of these two national histories, Mexico and the United States, have provided the space in which to tell the story of its population. Pensar en fronteras es percibirlas desde distintos ángulos. Estos pueden ser palpables, visibles y corroborables, o tomar características tenues, imperceptibles, inmateriales. En ambos casos, siempre existe una dosis de violencia. Cuando reflexionamos sobre la materialidad, imágenes de barreras, muros, territorios, cuerpos, pasaportes, equipos de vigilancia, dinero, banderas y similares se nos vienen a la mente. En cuanto a su corporeidad, consideramos estereotipos, discursos, naciones, culturas, idiomas y otros. Sin embargo, como habitantes de las fronteras, pocas veces nos ponemos realmente a discutir y a meditar en ellos. Por eso esta tarde me detengo a comentar cómo mis imperceptibles fronteras personales han ido redefiniendo territorios, derribando muros y banderas, deconstruyendo naciones, reelaborando discursos, intercambiando y mezclando idiomas, desarticulando estereotipos y abrazando cuerpos desde mi infancia hasta hoy. Para ello aprovecho los modelos de Norma Cantú, Javier Durán y Rita Urquijo Ruiz, entre otros, para enmarcar mi narrativa desde la perspectiva autoetnobiográfica a fin de acuerdo a Durán, problematize series of critical issues that I see emerging from conversations with colleagues regarding the borderlands. Fin de cita. Entonces, siguiendo estas pautas, empezaré a ejecutar a otra voz a fin de problematizar las fronteras imperceptibles que aludí, al tiempo que como habitante reclamo el espacio que señala Juan Gómez Quiñones en el epígrafe y relatar una parte de mi historia, la cual ninguna de las 2 historias nacionales se ha interesado en narrar. Aclaro que, como menciona una parte de la crítica sociológica más tradicional, no pretendo hacer de este un ejercicio egocéntrico, sino compartir mis experiencias porque tal vez algunos de ustedes coincidan con las mías y permitan una conversación más amplia. Soy hija de una madre mexicana que emigró con mis abuelos, tías y tíos de Cusihuiriachic a Ciudad Juárez en 1925 a la edad de 5 años. También soy nieta de un ferroviario español que se vio obligado a emigrar con mi abuela, mi padre y mi tía de Barcelona a Francia y México al final de la Guerra Civil Española y en 1945 a Juárez, donde vivieron hasta su partida. Nací en El Paso, Texas, y mis padres me llevaron a Juárez a los 3 días de nacida. Viví en Juárez durante casi 35 años, de los cuales asistí a la universidad y a trabajar y a estudiar, dentro de los cuales, desde que vivo en El Paso, desde 1985 vivo en El Paso y trabajé en Juárez de 1991 a 2008. He cruzado la frontera entre México y Estados Unidos diariamente por casi 50 años. Hablo inglés y español, entiendo muy poco francés y algo de portugués. Sin embargo, solo conozco unas cuantas palabras en náhuatl, lengua que se habla ampliamente en México, y no conozco ninguna palabra en rarámuri, el idioma de los pueblos originarios de Chihuahua. Soy chicana, latina, y me han llamado güerita en la Ciudad de México, italiana en Boston, venezolana en España, palestina en El Paso. Me han detenido e interrogado innumerables veces en la frontera entre Estados Unidos y México por declarar mi ciudadanía estadounidense cuando era niña, porque no hablaba inglés, que me quedé en que era palestina. Perdón. Una colombiana no podía creer que yo fuera mexicana porque no tengo el acento de la Ciudad de México, pero algunos amigos puertorriqueños comentaron que mi español era muy mexicano.
El director de la Real Academia Española me dijo que para ser chicana mi español era muy bueno y una compañera de Guadalajara mencionó que hablaba muy bien español, aunque fuera de Juárez. Afortunadamente, creo que nunca he tenido una crisis identitaria, ni siquiera cuando a los 5 años casi me expulsan de primer grado porque fui a quejarme con la directora de que un niño me había dado una patada en el culo. Palabra ampliamente utilizada en España y en Latinoamérica, pero prohibidísima en México, al menos en ese momento. Mi madre tuvo que explicarle a la directora que vivíamos en una comunidad de refugiados españoles, por eso a veces también ceseaba y usaba algunos de sus vocablos. Esta serie de anécdotas me permiten ilustrar lo confuso de las fronteras metafóricas, la complejidad de las percepciones identitarias y lo complicado que resulta comprender cómo la gente percibe a otros y cómo las personas se perciben a sí mismas, los lugares y sus representaciones. Crecí habitando fronteras sin apenas distinguirlo. A los 2 años que vivimos en Torreón, mi mamá me llevaba con ella a un jardín de niños en el ejido de Ana, donde yo participaba en todas las actividades que mi edad me permitía. He visto fotografías en los festivales de las Naciones Unidas aparezco de china o de japonesa. En Chihuahua, la convivencia con el exilio español se dio de manera natural, pues coincidimos varias familias en la misma colonia y lo mejor era que nos reunimos los fines de semana en la casa de los Villanova, mientras las niñas aprendíamos a nadar en la pequeña alberca. Las mamás preparaban la comida y platicaban mientras los papás jugaban dominó. La casa de los Villanova era el cuartel general, no para recuperar la patria perdida, sino para construir un México mejor con los ideales de la Segunda República. Nuestra generación era, de alguna forma, esa semilla. Les hijes y nietes de quienes fueron les verdaderos perseguidos oscilábamos entre los 3 y los 20 años. Todos éramos como familia y lo seguimos siendo. De la primera generación de esas familias que llegaron a Chihuahua y nos reuníamos, solo quedan Carmen y Antonio Villanova, de 83 y 86 años, y la tía Carmen Serrano de Ceira y Orquídea Guillén, que llegaron después. Mi tía Rosita falleció a los 93 hace un par de semanas y papá a los 95 el año pasado. Ellas cruzaron su última frontera recientemente portando 2 pasaportes, el de la tierra que les vio nacer y el de la que los recibió con los brazos abiertos y de la que nunca quisieron marchar. El mar o el Atlántico no fueron demasiada frontera para habitar otro país. Entonces, ese transitar mío entre fronteras se ha dado de una forma peculiar. De Estados Unidos a México, ya en México, en un pedazo de España, y luego en un constante ir y venir entre el país del norte y la nación del sur. Por el 3er año de primaria que estudiamos la conquista de México, empecé a tener sentimientos encontrados. Ni mi abuelito, ni mi papá, ni mi tía, ni ninguna de mis otros parientes españoles eran capaces de semejantes atrocidades. De hecho, venían de librar una guerra contra las injusticias sociales auspiciada por el ejército conservador y la jerarquía eclesiástica. En realidad, mi abuelo nunca estuvo en el frente. No lo dejaron salir de sus oficinas del sindicato de ferrocarrileros de la red catalana. Desde ahí dirigió los ferrocarriles durante la guerra. Desde ahí sacarían el último tren con el maquinista a Francia cuando se perdió Barcelona y fueran a entregarse ante los franceses y los enviaran al campo de concentración de Argelès. Esta historia no la supe mientras estudiaba la conquista. Me enteré muchos años después de su muerte, junto con otras anécdotas suyas. Así fue como caí en cuenta que su conquista imperceptible y paulatina de México contemporáneo la había llevado a cabo a través de mi papá y mi tía, quienes se casaron con su güera y mi tío Enrique respectivamente. Nosotros, mis hermanos, mis primes y la progenie, somos las nuevas generaciones de mestices remasterizadas naturales de fronteras, como seguramente hablatantes en el continente y más allá. Nosotros, solo por existir, paulatina e inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, encarnamos un eminente ser político. Representamos el triunfo de nuestros ancestros frente al fascismo contra la propuesta de la iberósfera de la Carta de Madrid.
El regreso a Juárez tuvo un giro decisivo en mi percepción fronteriza. Mamá, como buena maestra de jardín de niños, cultivaba los sentimientos patrios, las tradiciones culturales, las visitas al cementerio, el Día de Muertos y demás avances educativos, mientras papá cuidaba celosamente nuestro progreso académico. A fin de no olvidar el poco catalán que conservaba, ya que mis abuelos no lo hablaban, se empeñó en enseñarme una canción popular y un trabalenguas en la lengua de su región. Me instruyó sobre les Castillers, Gaudí y las Ramblas. Yo guardaba esas estampas en mi corazón mientras incrementaba mi fascinación por la ciudad condal, tan distante e inalcanzable para todos. Había, sin embargo, un idioma que se empeñaba en que aprendiéramos, pues algún día lo necesitaríamos, aunque viviéramos en México, el inglés. Así que me inscribió en la primaria en las clases adicionales por la que se pagaba extra. Además de las clases en las cuales nos enseñaban a conjugar muchos verbos y no tanto vocabulario, veía las caricaturas de los canales americanos los sábados por la mañana. Entonces no había cable ni tele a color, y la mejor señal era la de los 3 canales del Paso, la de un único canal a nivel nacional y uno local que no veía. Esencialmente, el inglés entraba a casa por la tele a través de las caricaturas, el fútbol americano y el béis en temporada. Algunos programas musicales, Mr. Ed, Bonanza, La Ley del Revólver o Gunsmoke, Dark Shadows y Lost in Space. Alfred Hitchcock, Boris Karloff y La Dimensión Desconocida los veíamos doblados al español en proyección nacional. Aunque no entendía gran cosa, mi oído se fue acostumbrando al ritmo y al sonido de las palabras. En esa época cruzábamos poco al paso y no había filas, así que las posibilidades de practicarlo eran mínimas. Salvo el American Sir, Nothing Sir, McVaxin Sir, I was born in El Paso and live in Juárez, no recuerdo haber podido sostener una conversación mayor. Todo eso a mis escasos 9 años. Por cierto, a esa edad experimenté por primera vez la violencia del cruce, la discriminación, el racismo y el clasismo del sistema migratorio. Era un 31 de octubre y nos disponíamos a pedir dulces al Paso mis primos Córdoba, Richie, Lolita y Darío, junto con Lola Velarde. Era costumbre que mi tía Nieves nos llevara cerca de Loreto, de casa en casa, mientras ella nos acompañaba. Ese día íbamos con nuestros disfraces, sin pintarnos la cara quienes teníamos permiso con foto, emocionadísimos pensando que la calabaza llena de chocolates y dulces americanos que podríamos comer el mes siguiente. En Juárez ni se pedía ni mucho menos daban. Era una tradición gringa que no se seguía. Ese día particularmente había mucha cola, todavía no estaban los puentes nuevos. Cuando tomamos la curva para llegar a la garita, notamos que más adelante había autos regresándose. Mi tía bajó el vidrio, mostró su pasaporte y señaló a sus hijos que estaban inscritos en él. Darío y yo sacamos nuestro permiso de residentes en México y Lola su mica. El oficial ni siquiera se tomó la molestia de verlos. No pueden pasar, deben regresarse. ¿Por qué?, preguntó mi tía, si traemos todos los papeles en regla, incluso la vacuna. Porque los niños de Juárez no pueden ir a pedir al Paso. Es la disposición de hoy. Y los americanos, insistió, son de Juárez. En ese instante, la frontera imperceptible se materializó en un diálogo que no duró un minuto siquiera. El migra fue determinante. No pasamos, pero dijo una gran verdad. Develó una importante frontera. Soy de Juárez. Consecuentemente, veté mis idas a FedMart con mis papás en un boicot personal que repetí en varias ocasiones, sacrificando entonces alguna bobería que se me antojase para el postre. Mi cuerpo fue la frontera que resistía no solo el trato racista del Estado a través de la gente, sino también a que se convirtiera en un consumidor de alimentos chatarra como los preciados dulces de Halloween, los postres y cereales de FedMart o Safeway impregnados de azúcar. Hace poco, narrando esta historia, me enteré que a Willy Delgadillo le pasó lo mismo. A partir de esa experiencia, mi visión de Estados Unidos, mi país de origen, se reflejó a través de este y muchos otros oficiales de migración quienes he enfrentado en distintas etapas de mi vida. En el doctorado aprendí que en ese espacio de en medio, en ese tercer espacio geográfico, podía aplicarse
el metafórico in-between de Homi Bhabha, en cuanto a que éste se expresa más como una espacialidad descentrada y dislocada, como un ámbito que delimita y consolida espacialidades diferentes, donde además de expresarse en ellas el poder de los grupos hegemónicos, el oficial de migración, se configura espacialidad y territorialidad que se escapan a su hegemonía y que expresan otros poderes sociales, mi tía resistiendo el discurso del retorno y yo decidiendo mi fronteridad y vetando las idas al paso. Sin embargo, también sabemos que en ese espacio geográfico delimitado y estructurado, como sujetos subalternos, tenemos poco margen de movimiento, pero mucho de creatividad. Básicamente, entre la bandera estadounidense y la salida del edificio de aduanas e inmigración, si se circula a pie, o entre la bandera y el final de la garita, de los carriles de revisión, no tenemos derechos. Estamos en tierra de nadie o en tierra de ellos, a merced de lo que la persona uniformada frente a nosotros desee. Ahí no hay presunción de inocencia. Somos culpables de lo que se nos impute. No questions asked. Y si llegan a detenernos, una vez que han ejercido toda la violencia psicológica, en el momento en que saben que pueden perder el poder contra nosotros, nos entregan nuestros papeles con expresión de perdonavidas. En esas situaciones me he dado cuenta que cuando he respondido sin enojo ni sumisión, aceptando que estoy en el espacio liminal donde el discurso alternativo puede darse, por un instante el migra cede e incluso puede responder con un have a nice day. Nuestros estereotipos se encuentran y empatizan en ese instante y no hay dominador dominado, recordando a Bhabha, pero admito, se requiere la paciencia de Job y un ejercicio intelectual, pero sobre todo humano extraordinario. Con el pase rápido, el trato es distinto, pero el miedo es igual. Nunca sabes cuándo te lo pueden quitar por cualquier tontería, aunque a veces te perdonen la vida. Desde primero de prepa comencé a ir al Paso 3 veces por semana después de levantar otro de mis vetos frente al operativo Intercepción implementado por Richard Nixon el 21 de septiembre de 1969, que finalizó el 11 de octubre del mismo año. El operativo causó un impacto importante en las comunidades fronterizas. Las estadounidenses fueron las más afectadas económicamente. Los ciudadanos de ambos países se quejaron de los tiempos de espera en los puentes de reciente creación, así como el trato abusivo y las revisiones exhaustivas y en ocasiones agresivas por parte de los oficiales de aduanas e inmigración. La inspección me recordaba que cuando la frontera se construyó como un territorio de sanitización y se experimentaron las fumigaciones y envenenamientos de trabajadores mexicanos y chinos que las cruzaban desde el sur. Sus consecuencias hasta el presente incluyen la declaración de guerra contra las drogas en México y el despliegue militar que se hizo en su momento en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y la guerra abierta de Felipe Calderón que inició en 2006 y que, de 2007 a mayo de 2021, según las cifras oficiales en el país, suman 350 personas asesinadas y 72,000 desaparecidas. Una cifra que supera los datos del COVID hasta el día de hoy. A las secuelas del periodo de Nixon se añade la campaña anti-México y la generación y difusión en la prensa estadounidense de estereotipos mexicanos que Donald Trump retomó en su cruzada rumbo a la presidencia y que continúa utilizando en sus discursos. Decía que comencé a ir al Paso más a menudo, pues finalmente pude entrenar en un equipo de natación todo el año. En Juárez no había albercas techadas y antes mamá y papá no habían podido costearlo. Mr. Uranga, nuestro entrenador, era un chicano muy estricto pero buena gente. Desde el primer día me dijo, como vas a venir a UTEP pronto, te voy a hablar en inglés en los entrenamientos y vas a estar con los americanos. Con los mexicanos no te vas a juntar en la alberca. Ya afuera, cuando se vayan a casa, no importa. Yo creo que sí, eso sí lo puedes aguantar. A nosotras nos lavaban la boca con jabón si hablábamos español, nos pegaban o nos multaban. Yo no te voy a torturar, pero sí te pido hablar inglés, no importa cómo, te ayudará. Y fue así que mi práctica de la lengua se fue haciendo cotidiana y las listas de verbos conjugados en todos los tiempos desde cuarto de primaria comenzaron a tomar sentido,
Asimismo, los ritmos y los sonidos de las caricaturas y los programas de la tele. El señor Uranga me contó que en los veranos la alberca del Washington Park, que no estaba techada todavía, necesitaba voluntarios para enseñar a nadar a niños de escasos recursos. También en el segundo barrio, en el Centro Comunitario Armijo. El primer año enrolé a un compañero de la prepa que tenía carro para que nos llevara a un par de hermanas que tomaban clases conmigo en Juárez y a su tía Lourdes, que era amiga mía. Por el raite, él entraba a nadar gratis y creo que en medio cortejaba a mi amiga. Ahí conocí a George, otro entrenador chicano, joven y hippie, quien los días que no iba al Washington me llevaba a Armijo. George, Armijo y el segundo barrio fueron mi introducción a Chicano Studies en vivo, antes de leer nada del movimiento. César Chávez no estaba en mi panorama, pero Martin Luther King y su asesinato lo había conocido a través de las historias de mi tía Luchita, que anduvo en las protestas de Oakland a fines de los 60, así como por la revista Life en español, que no faltaba en casa. George estaba empeñado en apoyar a dos adolescentes del barrio que nadaban muy bien y creía que yo podía ayudarle porque, aunque eran menores que yo un par de años, sentía que conmigo tendrían más confianza. Sonia y Carlos eran pícaros e ingeniosos, no pertenecían a ninguna pandilla, como algunos presumían, ni siquiera tomaban o fumaban. Les gustaba nadar y jugar básquet. Eran muy rápidos en los dos deportes, solo que les faltaba técnica y ahí fue donde entré yo. Por las mañanas entrenábamos, pues ya George nos inscribió en una competencia de la ciudad con el equipo de Armijo, que éramos 3. Como George nos contaba sus experiencias de combates en Vietnam y la importancia del pelotón, pudimos integrar un grupo de chicanes muy variado. George debe haber tenido la edad de Manuel, mi hermano, 6 años mayor que yo. Se había salvado de la muerte en Vietnam gracias a sus compañeros chicanos, afro, nativos y un anglo de una comunidad marginal de los Apalaches. Por él conocí el movimiento chicano, el término hillbilly y la discriminación con la que el Estado manejaba la guerra. Él me mostró otras fronteras internas que nos aparecen como fantasmas cuando no nos reconocemos en les otras. Por él comprendí el Spanglish y no su impureza, y gracias a Sonia y a Carlos aprendí un montón de palabras que me sirvieron durante mis años de profesora de español para estudiantes de herencia y cuando estuve en México con una beca para chicanos de Aztlán promovida por el gobierno de Echeverría. Carlos y Sonia eran mexicanos de segunda generación. Ella no tenía padre y su madre trabajaba en la Fara como obrera. Carlos había llegado a los 5 años a vivir al segundo, aunque como yo había nacido en El Paso. Vivía con su abuelita, pues los papás andaban en las pizcas. Yo era la menos chicana de los 4, pero ese verano me convencí de mi fronteridad. Yo podía ser mexicana por adopción, americana por nacimiento, española por adición y chicana por convicción. El curso de introducción en vivo había funcionado. El cruce entre Juárez y El Paso se hizo parte de mi cotidianidad una vez que ingresé a UTEP. De 1972 a 1985 estuve en un ir y venir de los dos países, con excepción de un año escolar que viví en la Ciudad de México. En El Paso estudiaba y trabajaba, en Juárez vivía con todo lo que implica habitar una ciudad. Mientras estudiaba me involucré en las organizaciones de estudiantes internacionales y en la Asociación de Estudiantes Mexicanos. En Mecha no me aceptaron porque no me consideraban suficientemente chicana y además vivía en Juárez. Sin embargo, estuve muy involucrada en diversas actividades curriculares y extracurriculares que se organizaban desde la oficina del programa de estudios chicanos, porque Ricardo Aguilar, mi mentor, era el director. Fue por ese tiempo que empezaba yo a cuestionar los nacionalismos a ultranza y comenzaba a diferenciar el patriotismo del patrioterismo. Fue cuando intentaba no sentirme culpable por tener varias identidades. De hecho, a finales de los 70 estuve por vetar a mi país de origen después de varias desavenencias que tuve con su política exterior por medio del operativo Cóndor. Los golpes de Estado en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
los levantamientos militares en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, que devinieron en guerras civiles intestinas, de las cuales tenemos sus secuelas en las maras. Decidí que buscaría trabajo en México y renunciaría a mi nacionalidad norteamericana. En esos años todavía no había acuerdo de doble nacionalidad. Fui al consulado mexicano en El Paso e hice el trámite. Me entregaron un pasaporte con un sello que decía válido por 1 año o hasta recepción de carta de naturalización. El pasaporte venció y la carta nunca llegó. No sé si se perdió en el consulado, en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Distrito Federal, o quien recibió el trámite lo hizo pedacitos y me juzgó loca. Cualquiera que haya sido la causa, mi resistencia se quedó en intención, pues hasta el día de hoy para mí es un enigma ese trámite. Al parecer, mis boicots personales tenían un impacto que no iba más allá de mi propia frontera, pero fueron forjando la semilla de lo que vendría después en términos académicos y de activismo dentro y fuera de la academia. En 1978, que recibí la beca de los becarios chicanos de Aztlán del Gobierno de México para hacer la investigación de mi tesis de maestría, estuve como alumna de medio tiempo en el Colegio de México. Si Rosina Conde descubrió la frontera cuando llegó a la Ciudad de México, yo me topé con un muro dentro de la institución. Podría pasar horas relatando otros momentos de mayor impacto en mis cruces y otros boicots que no podré realizar porque ya trabajaba en El Paso. Y estoy segura que un buen número de ustedes habrán experimentado algo similar, pero quisiera ahora girar a cómo llegué a integrar mis experiencias y reflexiones en mi trabajo académico que de alguna forma he venido tejiendo a lo largo de la charla. Regresé a hacer el doctorado 10 años después de haber abandonado la idea. Gracias al apoyo de Denis Bixler Márquez, director del programa de estudios chicanos en UTEP, y de Ricardo Aguilar, que estaba en otra institución. También porque sabía que si quería dar clases en la universidad era la única manera. Si con un doctorado no tenemos seguro ese camino, sin él, mucho menos. Tuve la suerte de escoger SUNY Stony Brook, que ahora se llama Stony Brook University, aunque para ser sincera, no me vería estudiando en un pueblito de Long Island. Me hice de un grupo de buenas amigas, Antonio, Alicia y Jaime, que hicieron mi vida más llevadera. Los años subsecuentes, Virginia, Ángela, Juanita y Lourdes se encargaron de que la carga fuera más liviana. En Stony Brook viví otras fronteras con mis compañeros que venían de varios países latinoamericanos y de España. El programa y los profesores era lo que necesitaba para recuperar el mal sabor de boca que había dejado la estancia en el Colegio de México, donde me discriminaron y juzgaron no por mis capacidades académicas, sino por ser chicana. Lo paradójico de mi caso fue que la institución creada por los intelectuales españoles republicanos en el exilio, una institución que suponía ser, entre otras cosas, ética y tolerante, cometía un acto injusto, deshonesto e intolerante contra una de sus nietas. Parecía como si la nueva estructura académica hubiese retomado el sistema de castas de la colonia y en vez de la mestiza remasterizada de la reconquista republicana, hubiese, por el hecho de asumirme fronteriza, chicana, mexicana, me clasificaran como salta para atrás. Mi reencuentro con la frontera textual y geográfica se dio mientras pensaba el tema de mi tesis doctoral. Acababa de estar de visita en Juárez durante todo el verano y había conversado en varias ocasiones con Rosario San Miguel, con quien conservo una buena amistad desde mis años en UTEP, sobre mi proyecto de ver la Malinche en las escritoras chicanas y me animó a llevarlo a cabo. De vuelta a Stony Brook, reflexionando en cómo aproximaría las fronteras culturales de Malintzin con las chicanas en un bosquejo muy preliminar, antes de llevar a cabo la investigación, pensé que si yo era de la frontera y Rosario San Miguel desde Juárez y Rosina Conda desde Tijuana, seguramente habría más escritoras en la frontera norte mexicana, tallereando y publicando. Me fui a hablar con mi directora, Georgina Sabat Rivers, y con el consejero de estudios graduados a comentarles mi nuevo plan. Ella me dijo que no sabía nada del tema, pero que lo avalaría si yo creía que podía resultar algo interesante. Él no me desanimó, pero comentó que si no había estudios sobre las autoras sería difícil conseguir algo.
Ahí empezó esta aventura de estudiar mi frontera interminable. Concluí los cursos y los exámenes comprensivos en diciembre de 1991 y me contrataron en el Colegio de la Frontera Norte en su sede en Ciudad Juárez. Creo que son muy pocas las personas que tienen la fortuna de regresar a trabajar a su lugar de origen, a donde tienen su comunidad, su familia, su objeto de estudio. En ese tiempo no había internet, así que había que ir a los lugares, llevar a cabo entrevistas, consultar las bibliotecas en persona y las librerías locales, pues la difusión de los libros de escritoras no avaladas por el centro era mínima. Corrí con suerte, además, pues el colegio tenía sedes en la mayoría de las ciudades principales de las fronteras que me interesaba investigar. Entonces me encontré con un corpus de escritoras, en su mayoría poetas, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Algunas reseñas tenían varios años de publicar en revistas o editoriales locales y algunas, como Rosina y Rosario, habían alcanzado un público nacional. Sin embargo, había muy poca crítica sobre ellas. Algunas reseñas y unos cuantos artículos de Humberto Félix Berumen, Sergio Gómez Montero, Gabriel Trujillo Muñoz y Leobardo Sarabia. Toda la reducida crítica de mujeres estaba escrita por hombres. Guadalupe Aldaco y Margarita Oropesa escribían sobre poetas sonorenses, pero ninguna académica había escrito sobre las narradoras de la frontera norte. Encontré entonces mi oportunidad. Como no podía estudiar a las escritoras sin su contexto, comencé a buscar en las bibliotecas de las ciudades fronterizas estadounidenses, en los catálogos Literatura de la Frontera y Border Literature, y en la mayoría de los casos me enviaba textos de literatura chicana y de crítica chicana a literatura latinoamericana o española del exilio. Busqué también Mexican Border Literature y las categorías eran interminables, pues el catálogo interpretaba literature como bibliografía o literatura en su tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española, como conjunto de las obras que versan sobre determinada materia, literatura jurídica, médica, etc. Encontraba temas ambientales, migratorios, de salud, de educación, menos de literatura como el arte de escribir. Estuve también en Berkeley, Austin y Houston, y lo que encontré fue lo mismo que ya había hallado. En México, las escasas publicaciones sobre el tema las habían hecho los críticos e historiadores de literatura mencionados, quienes básicamente daban fe del movimiento literario en el norte de México. Las características generales, básicamente de narrativa, y la poesía, ya que el teatro había muy poco y el ensayo lo estaban inaugurando ellos. Así formulé el capítulo sobre lo que he llamado las literaturas de las fronteras, del que aparecería un avance en la revista Discourse con el nombre Viewing the Border Perspective from the Open Wound. El título lo sugirió el editor, aunque yo siempre he pensado que falta algo que aclare de qué se trata, ya que puede ser engañoso dada su ambigüedad. Un par de años más tarde publiqué el que considero el artículo teórico crítico mío más sólido de ese momento. En el desarrollo y reflexiono no solo sobre la literatura de la frontera en Estados Unidos y la literatura de la frontera en el norte de México, sino que incluyo procesos y políticas culturales en ambos países, así como la situación asimétrica entre uno y otra nación. El artículo lleva por nombre Aproximaciones críticas sobre las literaturas de las fronteras, y 21 años más tarde llevé a cabo una revisión sobre la crítica con respecto a la literatura del norte de México desde principios de los 90 hasta 2017, al cual llamé Una conversación imaginada sobre las literaturas de las fronteras a más de 20 años. En 2002, en Border Women Writing from la Frontera, que tengo en coautoría con Débora Castillo, incluimos las reflexiones de aproximaciones en el primer capítulo, el cual Débora me apoyó y complementó. Es decir, lo que empezó con un planteamiento de mi tesis doctoral me ha llevado a continuar estudiando, cavilando y escribiendo desde distintos ángulos y a diferentes escritoras mexicanas, norteñas y chicanas. Como mencioné al inicio, cuando pensamos en fronteras hay imágenes y discursos, así como realidades materiales palpables que se relacionan con ellas. Por eso en mis reflexiones procuro, como propondría Gloria Anzaldúa en Borderlands, La Frontera, me interesa siempre conjugar la teoría con la práctica.
En este sentido, estos 3 artículos cuestionan las relaciones de poder que se dan entre las dos literaturas e intento responder desde mi sitio de enunciación que es la frontera misma contrapunteando los dos lados. Parto de que las fronteras tienen 2 bordes e incluyo opiniones de los dos para cuestionar y negociar mis propios estereotipos y prejuicios a fin de ser lo más objetiva posible, aunque sabemos que la objetividad es una ficción mayor, pues estamos intervenidos por nuestras lecturas, nuestras experiencias, nuestras preferencias, etc. Los ejemplos que he venido tejiendo son una prueba de ello. A la conversación pronto se unieron Nuria Vilanova, Santiago Vaquero, Miguel Rodríguez Lozano, Paul Fallon y Diana Palaversic, entre muchos que continúan discutiendo textos de autores específicos o sobre literatura del norte en general. Incluso existió una polémica sobre si la escritura del norte es solo narcoliteratura o si lo que hicimos antes no sirve para nada. Baste leer Tierras de Nadie, coordinado por Vivian Mayú y Osvaldo Zavala. Además de repensar las diferencias y coincidencias entre las literaturas de las fronteras entre México y Estados Unidos, he indagado sobre diversas temáticas en la escritura de Rosina Conde, Rosario San Miguel, Sandra Cisneros, Norma Cantú, Gloria Anzaldúa, Patricia Lauren, Silvia Aguilar Seleni, Miguel Méndez y Ricardo Aguilar. Aproximo los textos intentando encontrar lo que comentan sobre las fronteras geográficas, textuales, de género, de lengua, así como sus silencios. Pretendo que mi lectura no se quede en una simple anécdota o elucubraciones teóricas excesivas e infecundas, sino que pueda armar una conversación con otras lecturas que contrasten las visiones de fronteras hechas para proponer visiones alternativas que no nieguen las realidades que suceden en nuestras ciudades, pero que no articulen las visiones hegemónicas que se han impuesto sobre ellas. De hecho, una parte de mi investigación surgió como respuesta ante la urgencia de participar desde mi trinchera, haciendo algo contra el secuestro, el terror, la tortura, la violación y el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, que se manifestó abiertamente en junio de 1993 y al cual Julia Morales lo tipifica como feminicidio sexual sistémico. Primero respondí a una campaña publicitaria de supuesta prevención que era misógina, clasista, racista, estigmatizaba a las mujeres asesinadas y las culpaba de sus asesinatos, mientras él o los criminales caminaban por nuestras calles impunemente. El análisis del discurso de Teun Van Dijk y Norman Fairclough me han apoyado en mis estudios de la prensa, cine y series de televisión que tratan de las representaciones del feminicidio y de las mujeres en el narcotráfico. Los lingüistas basan sus análisis en lo que llaman estudio crítico del lenguaje, que se encarga de estudiar el lenguaje en uso y el uso del lenguaje, y cómo éste produce y reproduce ideologías y cómo a través del lenguaje establecemos relaciones de poder. Como en el caso de la frontera México-Estados Unidos, existe una relación asimétrica a nivel macro y micro, Fairclough y Van Dijk se convierten en aliados importantes para mis estudios. El feminicidio y el narcotráfico son 2 problemas sociales que han impactado a México y en el caso particular de mis estudios a Ciudad Juárez. La ciudad ha estado en el discurso público como ciudad del vicio y perdición desde los años 20 del siglo pasado, gracias a la ley Volstead en Estados Unidos, y que prohibía el consumo de alcohol dentro de sus fronteras. Entonces, las ciudades fronterizas mexicanas se convirtieron en el sitio de ocio y diversión de las estadounidenses que no podían beber, jugar, apostar o contar con servicios sexuales legalmente. Esto último todavía está prohibido en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Ciudad Juárez ha sido desde los años 20 una plaza importante para el trasiego de droga que comenzó con Ignacia Jasso, alias La Nacha, y se quedó con el negocio de su marido Pablo González el Pablote, y ha pasado por sus nietos, por Rafael Aguilar, Amado Carrillo, y desde los 80 Juárez ha estado en pugna entre el cártel de Tijuana de los Arellano Félix, el de Sinaloa, excomandado por Joaquín El Chapo Guzmán, y una serie de pandillas locales, nacionales y transnacionales, entre las que se encuentran los aztecas y los artistas asesinos, aunados a la línea brazo armado del cártel.
Estas realidades, así como el feminicidio y la violencia que se desató entre 2008 y 2012 a causa de la declaración de guerra contra el narco de Felipe Calderón, llegaron a hacer que se propagara la imagen de Juárez como la ciudad más violenta del mundo, a la ciudad que devora a sus hijas, alrededor del globo terráqueo. A Ciudad Juárez se la ha vapuleado y vilipendiado sin piedad la ciudadanía, los gobernantes, la academia, los medios, articulando repetidamente los discursos gastados y caducos. A sus habitantes se nos ha presentado como seres incapaces de producir alternativas o siquiera de defendernos. Se nos contrasta con El Paso, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, a donde un gran número de habitantes de Juárez, ciudadanos o residentes norteamericanos, fueron a buscar refugio parcial o total a partir de la violencia desatada por el cártel de Calderón. Sin embargo, otro buen número de quienes pudieron pasar se quedó en Juárez resistiendo. La frontera estadounidense sirvió como refugio de una gran guerra que podía haberse librado en ese territorio, pero que como imperio libra sus batallas fuera de él. En este caso específico, la guerra contra las drogas que declaró Nixon a finales de los 60 no debería haberse dado ni continuado por más de 4 décadas, de no existir un público consumidor y demandante, aunado a redes de corrupción, para que se distribuya libremente. Así Juárez juega un lugar en la historia, vista desde fuera, pero también desde dentro. Hay quienes hemos convertido nuestra cotidianidad fronteriza en una posibilidad de comunicarla en nuestros trabajos, con nuestros estudiantes, en otros foros como estos. Al hablar de Juárez, no creemos en una defensa a ultranza de la ciudad y sus habitantes, sino que en la escritura se rearticulan y reterritorializan la urbe y sus habitantes toman forma otra a la que los estereotipos de ser fantasmas o zombies se convierten en personas que viven y se reapropian de su espacio fronterizo. Wilibaldo Delgadillo, Magali Velasco, Armiguel Arjona, Ricardo Vigueras, Perda de la Rosa, Rubén Moreno, Rosario San Miguel, el grupo Resiste, Juaritos Literario, Héctor Padilla, Verónica Corchado, el Instituto para la Ciudad y los Derechos Humanos, son algunas personas y grupos que buscan nuevas formas de expresión y propuestas de vida para la ciudad que se resiste y reinventa cotidianamente. La frontera entonces ha habitado entre nosotros, conmigo desde mi nacimiento, y me ha perseguido física e intelectualmente. Mi cuerpo se ha convertido en frontera y mi pensamiento no puede ser de otra manera. Mientras reflexiono y busco con ustedes esta tarde nuevas formas de pensar y aproximar la frontera, las grandes empresas transnacionales de tráfico de armas, personas y drogas han asesinado, secuestrado, vendido, torturado y violado a cientos de seres humanos. Las xenofóbicas continúan tomando acciones callejeras, los activistas trabajan, el Estado guarda silencio y nosotros nos quedamos con esta frontera interminable que nos habita y que habitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Socorro. Le voy a ceder el espacio a Romy para que sea la persona que modere las preguntas y prosigamos una conversación. Hola, buenas noches a todos. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora Tabuenca, puede utilizar el chat y yo voy a hacer la pregunta respectiva. Un momento. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para la profesora Tabuenca? Tenemos una. De Jorge Manzanilla. Dice,
¿Cuál cree que sea la discusión a futuro en torno a la frontera? ¿Cómo en qué sentido? Porque, digamos, discusiones hay muchas, depende de cómo se vea, se trate, se toque, ¿no? No sé en qué sentido Jorge esté pensando o porque Acaba de comentar, dice, la discusión en torno a lo ideológico, lo político y también lo sexual. Tienes 2 días para platicar al respecto. Yo creo que las discusiones con respecto a la frontera se van creando, depende cómo vayamos procediendo, ¿no? Y cuáles sean, si estamos hablando de la frontera, quiero pensar que estamos hablando de la frontera México-Estados Unidos y bueno, las discusiones pueden ser dependiendo la temática que estemos hablando, ¿no? En cuanto a lo político, pues hemos visto que últimamente con toda la problemática que viene con la migración, con las caravanas, con el narcotráfico, con el cierre mismo de la frontera durante 18 meses, con la pandemia, como seres transportadores de virus, de bichos y demás, que se ha catalogado desde, digamos, desde los años 20 o antes del siglo pasado, antes, desde el siglo XIX, ¿no? En que se fumigaban a los trabajadores. Digamos, ha habido momentos distintos en los que eso ha sucedido. Yo comentaba con respecto a las vacunas, a nosotros no nos dejaban pasar porque si no teníamos nuestra comprobante de la vacuna de la viruela. Ahora los ciudadanos mexicanos no pueden pasar si no tienen el comprobante de la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, creo que las conversaciones a futuro sobre los discursos de la frontera, pues dependiendo de cuáles sean, porque digamos, la problemática es muy grande, la problemática que tiene que ver también con el medio ambiente, con los recursos naturales, el agua es un tema que a presente y a futuro tiene, digamos, como muchas conversaciones, y las reformas migratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vaya a Tucson, a ver si me invita Jorge ahí a un café y podríamos discutirlo. O un whisky también podría ser. Sí, yo me sumo. Bueno, tenemos 3 preguntas más. Una de Jenny Pedroso. Ella pregunta, más bien comenta, ¿no? Me gustaría entender mejor qué se entiende por el tercer espacio. Bueno, el tercer espacio, de acuerdo a Homi Bhabha, es este espacio en donde los ciudadanos subalternos tienen la posibilidad de emerger en una, digamos, y crear un discurso contrahegemónico y levantarse, digamos, en contra del poder, ¿no? Y es con base en la creatividad que tienen los sujetos de poderse representar como ellos mismos. Es un poco, digamos, diferente a lo que sería el espacio de Nepantla, que de acuerdo a la tradición precolombina que retoma Sor Juana, que más adelante retoma Gloria Anzaldúa y que se ha utilizado dentro de la crítica chicana, sería ese espacio de en medio, ¿no? Que tenemos. O sea, hay muchos de nosotros que vivimos entre un mundo y otro, en una identidad y otra, en un idioma y otro, entonces, en ese sentido, pero el espacio, tercer espacio permite, digamos, así como Nepantla, ¿no? Permite que se den otras posibilidades que, digamos, si estamos comparando las dos fronteras, que tanto México como Estados Unidos
no nos permiten. Pero es un espacio más metafórico, digamos, que físico. No es un espacio, digamos, porque hay mucha gente que habla, hay alguna parte de la crítica que menciona, digamos, como la frontera de Estados Unidos y México, como este tercer espacio, este Mexamérica, donde todos nos amamos y no sé qué, no sé cuánto, lo cual es mentira. Porque notamos estas, digamos, estas desavenencias entre incluso las mismas culturas, ¿no? Ok. Muchas gracias, profesora Tabuenca. Gracias. Otra de las preguntas de Fierros dice, ¿a qué atribuye usted la paradoja de que los exiliados republicanos fueran injustos, deshonestos e intolerantes contra su propia gente? Bueno, eso lo utilizo yo, digamos, como una metáfora con respecto a lo que me sucedió a mí en el colegio en el Colegio de México en México, ¿no? Y básicamente la paradoja es que es una institución creada por estos exiliados republicanos en los años 40 y en los finales de los años 70, que yo voy a estudiar ahí, que casualmente hay un republicano exiliado español, por el hecho de que una profesora alemana creía que yo era chicana y que me vestía con camisetas de Mickey Mouse, y eso le causaba un problema terrible, porque eso pensaba ella que por eso no era seria en cuanto a la literatura. Decidió ponerme una calificación baja que no era reprobatoria, pero tampoco era muy buena. Él, que había prometido que nos iba a dar 10 a todos, y yo, que me sentí muy mal que me diera un 10 sin entregarle un trabajo, le entregué un trabajo y entonces también me dio un 7. Y cuando le pregunté por qué, me dio 4 vueltas, no me dijo mucho. Y al final me dijo, bueno, porque fulanita de tal dijo que no te tomabas en serio la literatura y que te tenías que ir. Y como nadie más la apoyó, pues yo sí. Entonces, en ese sentido, es que, digamos, que hay parte de los republicanos españoles que no conservan, digamos, la honestidad de su palabra, como en este caso este profesor, ¿no? No es que todo el exilio, sino lo utilizo un poco como metáfora, ¿no? De la misma manera que utilizo como metáfora el decir que somos los mestizos remasterizados, ¿no? Okay. Muchas gracias, profesora. Una pregunta de Hilda dice, gracias por esta presentación tan maravillosa. Mi pregunta es, ¿cómo ve la doctora Tabuenca cualquier posible superación de las fronteras? Me refiero a la frontera Estados Unidos-México y sobre todo a las fronteras que internalizamos como mujeres subalternas. In other words, ¿es posible prescindir de las fronteras? Yo creo que es muy difícil prescindir de las fronteras, porque siento que, bueno, considero que como hemos visto y como vivimos en este mundo de medios de comunicación, todos los medios nos bombardean diariamente con discursos de división, y desafortunadamente hay mucha gente que se los cree. Entonces, creo que se podría prescindir de las fronteras siempre y cuando los seres humanos estuviéramos dispuestos a cruzarlas, ¿no? A ser tolerantes, a decir, no me importa si es del color que sea, no me importa si es del género que sea, no me importa si es de la preferencia sexual que sea, no me importa si es de la religión que sea, es decir, porque todo eso involucra fronteras entre nosotras. Y nosotras, por ejemplo, entre mujeres muchas veces creamos estas fronteras, ¿no? Porque estamos en este constante pugna entre quién
tiene más poder, o quién es más linda, o quién es más flaca, o quién tiene los ojos más acá. Entonces, o sea, y creo que este mundo nos ha llevado a deshumanizarnos más. En lugar de humanizarnos más, creo que nos ha llevado a deshumanizar más. Ojalá que pudiésemos prescindir de esas fronteras, pero yo lo veo muy difícil. Políticamente hablando, lo veo mucho más difícil, y sobre todo en estos tiempos. Creo que aunque se ganen muchos espacios en diferentes países, la ultraderecha está terrible, ¿no? Y cada vez está como ganando más adeptos, y necesitamos trabajar mucho los que no somos de ultraderecha, les que no somos de ultraderecha, para poder ganar estos espacios. Y efectivamente, como mencionó, también se pudo ver mayormente con el problema del coronavirus, ¿no? En vez de unirnos, hubo más Bueno, en vez de también de que los países ricos suelten las patentes para que los países pobres puedan puedan tener vacunas sin mayor problema, pues ese es un problema, ¿no? De la deshumanización. Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, Gracias. otra pregunta que nos hace Javier. Dice, me llamó la atención el uso del epígrafe de la cita de Ricardo Aguilar. La frontera soy yo. ¿Se podría ampliar el significado de esta cita? ¿Cómo se refleja en su trabajo? Bueno, esa cita, Ricardo la comentó un día que precisamente estábamos hablando de la ciudad, y entonces de cómo a veces hay algunos poetas aquí en Juárez, que yo les digo los poetas malditos, de una generación anterior, que eran muy, digamos, eran muy xenofóbicos, en el sentido de que siempre estaban criticando la escritura chicana, ¿no? Que es esta pugna que ha existido creo que desde que yo recuerdo. Y entonces hablábamos precisamente de este territorio fronterizo, y él, que cruzaba la frontera todos los días, vivía en Juárez, y se iba en moto a Las Cruces a trabajar y regresaba, hasta que finalmente se fue a Las Cruces y luego después se regresó al Paso. Entonces, él decía que para él su cuerpo era una frontera, que es un poco también, digamos, Derrida ya lo había dicho antes de manera diferente. Pero yo considero que cada una de nosotres somos fronteras, porque siempre tenemos enfrente a el otro, la otra, le otre, y lo percibimos a través de estos ojos que están llenos de discursividades, de imágenes, de sonidos, de olores que son distintos, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, yo en alguna ocasión, no sé por dónde lo tengo escrito, comento que aún habiendo nacido en la misma casa, crecido con los mismos papás, Manuel, Rosa María y yo somos totalmente distintos, y estoy segura que la frontera la aproximamos de una manera diferente, el estrés, ¿no? Entonces de esa manera creo yo que cada quien somos una frontera. Muchas gracias. Otra pregunta de Lucía. Dice, ¿cómo encontrar un sentido de pertenencia intelectual siendo latins, cuando la academia y los discursos decoloniales están hechos desde una visión académica eurocentrista? ¿Cómo crear espacios de impacto en la frontera que divide la academia y el compromiso que tenemos con la justicia social? Yo creo que eso es continuar
trabajando por ello. O sea, yo estoy como peleada ya, no, peleada en el buen sentido de la palabra, ahora no di la conferencia en inglés porque Javier me dijo que la podía dar en español, ya que me sentía más a gusto hablando en español. Pero yo estoy procurando ya no escribir en inglés, precisamente porque estoy cansada de que la academia norteamericana nos imponga su voluntad y su idioma. No hay una justicia del lenguaje. Y si queremos escribir en Spanglish, está perfecto, ¿no? Lo que me parece es que a veces nos hemos comido y lo digo por mis estudiantes, la idea de que no somos ni de un lado ni del otro. Entonces yo les digo, pues al contrario, ¿verdad? Somos de un lado y del otro. O sea, no tenemos que restar, sino sumar. Entonces, creo que la Academia Norteamericana tiene un colonialismo intelectual sobre nosotros muy rudo, porque, por ejemplo, no hay muchos que y pensaba haber incluido algo de esto, pero pues entonces nos hubiéramos quedado aquí como 8 años, precisamente en donde yo digo, entre las relaciones transfronterizas académicas, los norteamericanos que están acá y trabajan temas latinoamericanos o de frontera, que conocen bien a académicos mexicanos, trabajan con ellos o no de acuerdo a su conveniencia. Es decir, por ejemplo, en ediciones de libros. Yo he visto muchas ediciones de libros en donde no hay nadie de México. O sea, sobre relaciones transfronterizas. He revisado bibliografía, nada más porque me interesa, y a veces cuando hablan de migración, ni siquiera mencionan a Jorge Bustamante, que es uno de los pilares de la migración internacional, porque toda su bibliografía está en inglés y todas las citas son de académicos norteamericanos o de gente que escribe en inglés, porque no leen en español, ¿no? Entonces eso, pienso yo que necesitamos nosotros hacer un esfuerzo por combatir esas situaciones desiguales y esa injusticia en el lenguaje. Me alegra mucho que mencione esto, profesora, porque es una conversación que los mismos estudiantes a veces compartimos, ¿no? Respecto a las lecturas que se dan dentro de la misma en universidad o fuera de ella, ¿no? Siempre la producción es en inglés, entonces necesitamos más producción en español. Bueno, tenemos otra pregunta de Idali. Dice, buenas tardes, profesora Tabuenca. Mi pregunta sería, ¿hacia dónde dirigirá o le gustaría dirigir sus proyectos a futuro? ¿Van dirigidos a un público en general o solo a los que nos consideramos chicanos, chicanas? ¿Y qué es lo que planea hacer con ellos? ¿Tal vez marcar la diferencia de raza y hacer conciencia o puede ser algo más? Bueno, yo generalmente procuro publicar, digamos, evidentemente para la academia porque es parte del trabajo, pero mi trabajo académico está dirigido más hacia un público en general. No me gusta hacer muchas elucubraciones teóricas porque a veces pienso que hay algunos ejercicios que son inútiles y que solamente se entienden entre ellos, ¿no? A veces estamos leyendo y tenemos que leer 18 veces para poder entender bien qué fue lo que quisieron decir. Y creo que la sencillez es mucho mejor, ¿no? Creo que las cosas que yo escribo
sobre todo depende la temática, por ejemplo, con los temas de feminicidio y narcotráfico, pues son temas que puede leer cualquier persona, y bueno, mis análisis literarios, pues los hago también de una manera en que los puedan entender estudiantes, profesores y mi mamá, si estuviera viva, ¿verdad? Porque eso siempre dije. Yo quiero que cuando mis papás me lean puedan entender lo que estoy diciendo, ¿no? Y no andar por las nubes. Entonces, el público puede ser muy amplio y por ejemplo, pues con el feminicidio, el feminicidio se comete desafortunadamente en todas partes del mundo, entonces la experiencia de Juárez, tal vez se haya replicado en otros lugares, pero no sabemos de ella, ¿no? Digamos, la particularidad que tienen los asesinatos de mujeres en Juárez. Pero las mujeres del narco igual las proyectan en Colombia, en las series en Colombia, como las proyectamos en México. No he visto otras series de otros países, pero a lo mejor encuentran un eco ahí. Muchas gracias, profesora. Gracias. Ahora que menciona los feminicidios, recordé la clase que nos dio durante la maestría. Sí. Dice, ok, una pregunta más. Dice, ¿qué pueden hacer los jóvenes para mejorar la problemática fronteriza? Pues yo creo que, bueno, yo siempre lo que pienso es que es muy importante educarnos entre las problemáticas de la frontera que existan, ¿no? Es decir, porque a veces hablamos, creemos que porque vivimos en la frontera ya lo sabemos todo y manejamos todo y no nos pueden decir nada porque ya lo vivimos, ya lo probamos, ya sabemos, ya conocemos todo, ¿no? Y la verdad es que hay muchas cosas que no sabemos de la frontera. Es decir, yo hablé de Juárez porque es lo que conozco y es lo que he estudiado más, ¿no? Sé que hay problemáticas que son compartidas por muchas de las ciudades mexicanas, pero hay otras problemáticas que no tenemos en todas las ciudades, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, en cuestiones de salud, en el mismo trato que les damos a los migrantes, en el mismo trato que tenemos con nuestros vecinos o vecinas, ¿no? A veces los cruces son distintos en diferentes fronteras porque los agentes de inmigración se comportan diferente de acuerdo al lugar en donde están. Entonces, pienso que es a través de educarnos y de ser tolerantes, que es algo que se nos olvida, ¿verdad? Que debemos practicar, es algo que necesitamos ejercitar, porque en estos tiempos modernos la tolerancia y la paciencia es algo que no se nos da muy bien. Sí, la educación es la base de todo, como menciona. Tenemos otra pregunta, dice, para quienes quieren aprender más acerca de la literatura de frontera, ¿qué autores, textos podría recomendar para una audiencia en general? En particular, ¿qué autoras mujeres? ¿Qué autoras mujeres? Pues varias, digamos, las que mencioné. Si son de la frontera norte mexicana, les mencioné Rosario San Miguel, Rosina Conde, Patricia Laurent, Silvia Aguilar Seleni, Magolo Cárdenas. De este lado de la frontera, pues está Norma Cantú, Sandra Cisneros, Mary Helen Ponce, Ana Castillo. Es decir, pues hay un corpus de escritoras muy grandes, ¿no? También
y de los hombres, pues Eduardo Antonio Parra y Luis Humberto Crosswhite, y también pues es cuestión de gustos personales, ¿no? Hay algunos escritores, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que no me gustaba, pero ahora le he encontrado un gusto a Jesús Gardea, que tiene una literatura que es muy difícil, pero que es muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias, profesora Tabuenca. Una pregunta más y cerramos porque a las 7 debemos concluir. Dice, ¿piensa que hay diferencias entre las fronteras y sus problemáticas? Por ejemplo, entre la frontera Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá. Hoy sí, muchas diferencias. La frontera de Estados Unidos y México es el primer mundo contra o sea, que choca con el tercero, ¿no? Como dice Gloria Anzaldúa y muchos otros. Y la frontera entre Canadá y Estados Unidos es una frontera entre iguales. Hay una diferencia enorme entre los procesos que existen de estadounidenses, por ejemplo, aunque los estadounidenses y los canadienses no se lleven muy bien, no es la misma animadversión que existe en contra de los mexicanos. Por ejemplo, ustedes nunca oyeron a Trump lanzando un discurso en que ya ahí vienen los canadienses y son unos violadores y unos criminales y demás, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, es una problemática que tiene desde que la frontera se perdió, ¿verdad? Desde 1848. Y también hay una animadversión por parte de los mexicanos en contra de los estadounidenses. También hay eso, ¿no? Pero en cuanto a países y estructuras, la asimetría económica es muy grande y es lo que se maneja, y es esa diferencia enorme que se tiene, ¿no? En cuanto, que es la misma diferencia, digamos, guardadas las distinciones que se tiene entre la frontera de México con Guatemala, ¿no? En el caso de México con Guatemala, pues México sería la potencia, entre comillas, y Guatemala sería como estamos nosotros en contraposición de Estados Unidos. Sí, efectivamente, el problema fronterizo que hay ahorita también es muy fuerte en cuanto a los haitianos, ¿no? Que intentan cruzar a través de Guatemala y no se les permite. Sí. Bueno, profesora Tabuenca, por mi parte ha sido todo. Estoy muy feliz de volverla a ver, de ser parte de este webinar, participando. Agradezco nuevamente la invitación hecha y pues voy a ceder la palabra a Javier Durán para que concluya. Me permiten un segundito nada más. Pues yo quisiera agradecer a todos aquí presentes, a Javier por la invitación y a quienes estuvieron en este espacio virtual y sus preguntas, que siempre son, me permiten a mí también tener otras reflexiones y otras locuras. Gracias, Javier. Pues simplemente de nuevo reitero nuestro agradecimiento por tu disponibilidad, por tu tiempo y por compartir esas experiencias y vivencias, ¿no? Tanto cotidianas como académicas. Y pues invitar al público for tomorrow to join us at 5:30 in a follow-up conversation with profesora Tabuenca y la profesora Norma Cantú. Y será una conversación súper interesante porque hay muchas coincidencias y muchos nexos, pero también me parece que el público podrá también tener la oportunidad de pensar un poco más en estos elementos y ver la experiencia de estas dos grandes mujeres académicas
que en mi opinión han creado, son parte forjadoras del canon fronterizo, y si le podemos llamar así, ¿no? Así que esperamos que nos acompañen mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Pueden usar el mismo link, según entiendo. No hay que volverse a registrar para el evento. And I just want to conclude again thanking our interpreters for today and the Conference Center team, which is always makes these things possible. Thank you, team. Thank you, Maria Socorro. And we look forward to seeing you tomorrow in the follow-up conversation. Romy, thank you so much for being moderator and willing to participate in introducing Doctora Tabuenca. With that, I want to wish everybody a good night, and I will see you tomorrow. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Thank you very much. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta mañana.